amigos de Rayuela Comunicación en cualquier parte del mundo que te encuentres. El día de hoy nos encontramos con Ruth Montenegro y el caso de Valentina Cosíos. Graban. Hola amigos de Rayuela Comunicación en cualquier parte del mundo que te encuentres. El día de hoy nos encontramos con Ruth Montenegro. Vamos a hablar sobre su hija, vamos a hablar sobre Sofía Valentina y qué ha pasado en este tiempo. Ruth, gracias por venir el día de hoy acá a Rayuela Comunicación y deseo que nos cuentes un poco en contexto al público qué ha pasado aquí, lo que sucedió hace 5 años hasta el momento. ¿Cómo estamos? Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por brindar también este espacio y poder contar la historia de Valentina. Efectivamente, yo soy Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos Montenegro, niña de 11 años, quien el 23 de junio del año 2016 salió en horas de la mañana rumbo a su escuela, la Unidad Educativa Global del Ecuador. Era una estudiante de 7º de básica. Sin embargo, ella desapareció en horas de la tarde, hicimos la respectiva denuncia, lamentablemente la Policía Nacional no activó ningún protocolo de búsqueda y en la mañana del 24 de junio le encontramos dentro de las instalaciones de esta institución educativa, la Unidad Educativa Global del Ecuador, con signos de agresión y muerta, a pocos pasos de la entrada del patio principal de esta escuela. A partir de este momento, han pasado ya 5 años de impunidad, 5 años en los que, juntamente con sus hermanos y hermanas, y junto a otras familiares también, hemos venido exigiendo justicia y saber lo que pasó con Valentina aquella tarde. A pesar de eso, ¿cómo actuó la justicia? ¿Algo hizo la fiscalía? O sea, ¿qué pasó con las tomas? Porque le encuentran a Sofía Valentina en la escuela, tapadita. ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hizo la Fiscalía General del Estado? Quiero contar un poco mi experiencia como madre de Valentina y frente a la situación de impunidad que ella vivió y sobre todo contar que esta historia es algo que se repite en el resto de familiares de niñas y de mujeres víctimas de feminicidio aquí en el país. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de Valentina, al igual que en muchas otras historias, se dio un proceso de revictimización hacia la familia. Cuando los primeros llamados a la escena en donde se le encontró a Valentina, lamentablemente no hicieron su trabajo, todo lo que es policía, se recopilaron apenas muy pocas evidencias asumiendo que había sido un lamentable accidente. Aunque se había hecho una denuncia el día anterior, aunque había una desaparición anterior. Luego, frente a esta idea del accidente, y fue lo que efectivamente el primer fiscal, Darwin Jaramillo, quiso hacerlo, cerrarlo en menos de un mes diciendo que había sido un lamentable accidente sin ni siquiera darles explicaciones de cómo se había producido este hecho. Lo único que me supo decir es que la única que sabía los hechos era Valentina y que Valentina estaba muerta. Así que cogiera a mi niña y la sacara, la llevara. Este hecho hizo que lamentablemente se hiciera una primera autopsia en la que la primera médico legista efectivamente nos refirió aquella tarde del 24 de junio que Valentina había sido agredida sexualmente y luego estrangulada, para luego cambiar su versión. Más adelante 3 días después, se hizo una nueva autopsia a mi niña, pasando por las disposiciones del fiscal general que en ese momento había ordenado que esa autopsia se realizara el miércoles de la siguiente semana y en otras instalaciones fuera de la provincia de Pichincha. Sin embargo, el fiscal general en ese momento, Darwin Jaramillo, lo que hizo fue adelantar esa autopsia para el día domingo. Efectivamente, esa autopsia lo único que hizo fue decir que se había tratado, que había sido un accidente. Frente a este hecho, en agosto de ese mismo año, en el año 2016, nos vimos enfrentados al doloroso hecho de una exhumación del cuerpo de mi niña. En esa exhumación quedó claro, Valentina jamás se había accidentado. Más adelante entonces se lanzó la idea, porque todo esto ha nacido también a lo largo de estos años de una manera malintencionada desde distintos frentes y desde la institución educativa también, en la cual se lanzó, ya no pudieron sostener que era un accidente, entonces se dijo que fue un suicidio. Y dolorosamente como madre, y dolorosamente los hermanos y hermanas de Valentina, nos vimos abocados a una situación de revictimización durante más de 1 año y medio, puesto que el proceso se centró justamente en demostrar si efectivamente si Valentina se había suicidado.
Frente a distintas pericias que se hicieron, incluidas, como les decía, también esta exhumación que nos arrojó bastantes elementos en los cuales definitivamente se descartó, por un lado, que haya sido una muerte accidental y por otro lado, que haya sido un suicidio. Sin embargo, insisto, yo debo recalcar en esto porque es una constante en las situaciones de feminicidio en nuestro país, en donde la culpa y la responsabilidad de la muerte y de las situaciones de violencia que tenemos que vivir como mujeres se pone en nuestras manos. Incluso al tratarse de una niña de apenas 11 años, incluso al tratarse de una niña que salió, como muchas de nuestras hijas, a la escuela, estaba con su uniforme, estaba en una situación en la cual y en un espacio en donde nosotros como padres y madres de familia asumimos que están seguros, que están cuidados y en donde se debería precautelar por lo menos el derecho básico elemental, que es el derecho a la vida, y que en el caso de Valentina no se dio. Ruth, en este proceso, cuándo descubren que la niña fue violada? En esta primera autopsia y más adelante en la exhumación que se hizo a su cuerpo, se determina efectivamente, insisto, se descarta que haya sido accidental, se descarta que haya sido un suicidio y efectivamente los signos que muestran su cuerpo, ¿sí?, nos da justamente que es una muerte violenta. Después de estos años que ha sucedido, ¿por qué se ha pasado tanto tiempo, 5 años, y no ha habido una sentencia, algo, no descubre qué ha pasado? Justamente por los hechos que estoy acabando de contar. Porque lamentablemente la justicia en muchos casos no escucha nuestras voces como madres. De alguna manera, cuando se producen actos de violencia, algo en el proceso, en el momento, a nosotros nos da indicios de por dónde se debería o se podría investigar, de quiénes podrían estar implicados en estos hechos. Tomo, por ejemplo, el caso de Juliana Campoverde y de su madre Elizabeth. Desde ese primer momento, Elizabeth supo lo que podía haber pasado con su hija y quién podría haber sido el responsable. Sin embargo, tuvieron que pasar 7 años y no sé cuántos fiscales para que efectivamente hubiera uno que pudiera dar oído a su pedido y pudiera redireccionar esa investigación hacia los sospechosos que más tarde se terminó confirmando efectivamente que fueron quienes actuaron sobre Juliana. Por otro lado, nosotros sabíamos desde aquella primera tarde y desde aquella primera autopsia lo que había pasado con Valentina. Pero como les indicaba, hemos pasado 1 año y medio de esa investigación centrándonos en demostrar que no fue accidental, que no fue un suicidio. Es 1 año y medio valioso dentro de la investigación, en donde muchas evidencias dentro del proceso se perdieron. Esta institución educativa siguió funcionando aquella misma mañana en la que encontramos el cuerpo de mi hija dentro de sus instalaciones. Siguió abierto y siguió funcionando como si no hubiera pasado nada. Y más adelante, incluso el Ministerio de Educación, y esa es otra de las constantes que se dan en estos procesos, las instituciones que están llamadas a velar por la vida de nuestros hijos e hijas, a garantizar nuestros derechos básicos y elementales, no responden. Actúan por un lado de manera aislada, actúan por otro lado de manera sesgada, o como hizo el Ministerio de Educación, simplemente se lavó las manos diciendo se trata de una institución particular y nosotros no tenemos nada que ver. Mi pregunta es, ¿quién es entonces el ente rector de la educación en nuestro país si no es el Ministerio de Educación? ¿Quién era el llamado en esos primeros momentos al encontrarse el cuerpo de una niña muerta dentro de una institución educativa a dar respuestas? El ministerio empezó recién las investigaciones 3 meses más tarde y dio una sentencia de cierre a esta institución educativa en febrero del 2017. Y sabemos que está ahora... Pero esta sentencia solamente quedó en el papel, porque esta institución educativa lo que hizo fue simplemente trasladarse al sector del Valle de los Chillos, al sector de Sangolquí, y hoy se conocen con el nombre de Atlantis del Valle. Siguen funcionando como siguen funcionando como lo que pasa en nuestro país con el uso de otros testaferros, con el uso de otra personería jurídica, pero son las mismas autoridades de la Unidad Educativa Global del Ecuador, básicamente el mismo cuerpo docente, hasta el mismo uniforme.
Ni siquiera eso cambiaron. Sigue siendo el mismo uniforme de la Unidad Educativa Global del Ecuador. Y obviamente la institución educativa a lo largo de estos años cerró filas para proteger y precautelar el buen nombre de la institución educativa, ¿sí? Pese a que hay una vida que se perdió ahí. Y lo que han hecho a lo largo de estos años es decir que ellos no saben nada, que ellos no vieron nada aquella tarde del 23, cuando desapareció mi niña, pese a que a ella se le vio a deshoras, alrededor de las 3:15, 3:30 se la vio a mi niña. Algo no común, puesto que ella desde los 6 años estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música. Ella debía haber salido a la 1:30 de la escuela, trasladarse al Conservatorio Nacional de Música, en donde debía recibir sus clases. Sabemos dentro de las investigaciones que ella jamás llegó a salir de esta institución educativa. ¿Sí? La pregunta es ¿quiénes le impidieron que Valentina pudiera salir de la escuela? ¿Sí? Y en la tarde, además, dentro de esta institución educativa funcionaba Instituto Global Junior, funcionaba un call center. Entonces, el que digan que nadie vio y que nadie escuchó nada es una mentira absoluta. Y es justamente por eso que en este momento hay una persona que el 10 de junio se dio la audiencia de formulación de cargos que está siendo justamente procesada dentro del caso de mi niña, de Valentina. Eso mismo le iba a preguntar, ¿cuántas personas se encuentran procesadas? Porque uno también como padre de familia, que vaya a una institución y me digan no está su hijo y no saben nada que responder, entonces ¿a qué institución estoy enviando? O sea, ellos deberían ser los primeros que tienen que dar la cara por nuestros hijos. Efectivamente, ese es el llamado que yo hago como madre de Valentina. Esta situación de la muerte de mi niña dentro de una institución educativa me atraviesa directamente a mí. El caso de Valentina, aunque en este momento está como homicidio culposo, realmente es un feminicidio. ¿Por qué? Porque hay una relación de poder. Personas que vieron a una niña sola, personas que vieron a una niña indefensa y personas que ni por un mínimo, ni por un rasgo de humanidad aquella tarde de las 5 personas que la vieron, nadie, insisto, no solamente porque dentro de su deber objetivo del cuidado, por su responsabilidad como maestros, estaban llamados a activar algún protocolo mínimo de cuidado, de precautelar la vida de Valentina al verla en una situación de vulnerabilidad y que no lo hicieron. Ni siquiera por su responsabilidad, mínimo por un acto de humanidad, de solidaridad, de empatía con esa vida que se encontró aquella tarde sola y enfrentada a una situación de violencia. Entonces, justamente la búsqueda de justicia por Valentina y lo que nosotros queremos también es sentar un precedente contra la indiferencia, porque nos hemos acostumbrado a ver cada 72 horas, cada 71 horas, la noticia de la muerte de una niña, de un adolescente o de una mujer como algo normal, como algo natural, como algo que mientras no me pase a mí, no me importa. Pero quiero decirle a la sociedad ecuatoriana, a los padres y madres, que cuando nosotros actuamos de esta manera indolente e indiferente frente a otras vidas, tarde o temprano, nuestras propias hijas y nuestras propias vidas pueden estar también en ese riesgo y en ese juego. Porque todos y todas somos y estamos llamados a aportar desde lo que podemos, desde lo que sabemos, desde nuestro conocimiento, desde nuestras profesiones, en el diario vivir para transformar esta situación de violencia. Ruth, ¿y ahora en qué se encuentra este momento que estamos ahora en este año 2021? En este momento, efectivamente, el 10 de junio se dio la audiencia de formulación de cargos en contra de Dayana Paulina Muñoz, que justamente era la persona directamente encargada de la escuela. No la tutora, la encargada de la escuela en este momento, sí, efectivamente. Yeah. Obviamente esta institución educativa tenía otras autoridades sobre Dayana Muñoz, yeah. Pero una de las personas que efectivamente la vio por última vez a mi niña es efectivamente esta persona y en su calidad de responsable de la institución, de la escuela directamente, era quien estaba llamada justamente a responder. Una llamada. ¿Por qué no está a destiempo? ¿Por qué está sola? Un mensaje
hacia mí cambiaba el curso de esta historia. O venga la dirección, siéntese ahí efectivamente. Un solo acto mínimo, insisto, una llamada, un mensaje, algo que a mí me pudiera avisar y me pudiera decir que Valentina se encontraba ahí y no en el conservatorio, hubiera podido cambiar el rumbo de las cosas. Y en este momento también el día jueves se va a dar la audiencia de vinculación hacia otros sujetos procesales que también estarían implicados en el caso de mi niña. O sea, realmente, ¿cuántas personas estaban en este proceso? ¿Cuántas estaban al inicio? Al inicio, en este momento, como le digo, desde el 10 de junio fue directamente sobre Dayana Muñoz y en este momento se ha ampliado a otras personas. Puede ampliarse a más personas. Que consideramos, efectivamente. Obviamente también sabemos que este proceso continúa. Sabemos que hay cómplices, hay encubridores de estos actos, pero hay también quienes accionaron directamente sobre el cuerpo de mi niña, quienes la agredieron y quienes luego le quitaron la vida. Y por eso esta lucha continúa. Esto que estamos librando en este momento es solo una parte de la responsabilidad, pero hay otras responsabilidades que también seguiremos exigiendo porque actualmente, insisto, hay una nueva institución educativa en el sector del Valle de los Chillos. Muy probablemente quienes lastimaron a mi niña siguen ahí, probablemente, sí. Lo que significa que hay otras vidas en juego, que hay otras vidas que están siendo amenazadas. Y es por eso que no podemos callar. Una pregunta para mí. Y no podemos Yo no sé qué aspecto, no sé, por desistir. ejemplo, si a Sofía le encuentran muerta, le cogieron, me supongo, la fiscalía pruebas de ADN, cosas del violador, no sé si hay pruebas, algo, para poder comparar con los sospechosos, con las personas. Hay elementos, efectivamente, que se tomaron, hay pruebas que están de mi niña. ¿Y por qué no le efectúan con las posibles personas? O sea, no... Son algunos de los peritajes que se han hecho a lo largo de estos años, pero también debo aclarar que ahí también nos encontramos con un Estado que tiene recursos para otras cosas, pero no tiene recursos para investigar las desapariciones y las muertes de nuestras niñas. Han habido pericias internacionales que han sido necesarias dentro de este proceso, puesto que aquí no hay los profesionales para tales tareas, pero obviamente hacer pericias internacionales requieren de recursos, de dinero. Y el Estado, lamentablemente, no tiene recursos para investigar la muerte. Es una niña más. Es una hija, como yo digo, de una madre de a pie. Como la hija de cualquiera, las que están por ahí, que tiene que ganarse día a día la vida y sostener la vida de sus hijos. Valentina era la tercera de mis 5 guaguas. Valentina no era la hija reconocida de ninguna familia con ningún nombre o apellido rimbombante de este país. No era la hija de una familia con una cuenta bancaria, no, era una hija humilde del pueblo, común, de los de a pie. Por eso esa vida no le ha importado al Estado. Y por eso, y pese a eso, seguimos exigiendo. Porque lo que han querido a lo largo de estos años es callar nuestra voz, cansarnos y silenciarnos. Pero como madre de Valentina, por Valentina, en nombre de todas sus hijas, porque yo como madre entendí eso, que en el caso de Valentina esta lucha es por ella, sí, porque ella merece justicia, pero es también para que este acto no se repita en la vida de nadie, de ninguna madre, de ninguna niña, nunca más. Gracias, Ruth, agradecerte por tu tiempo, y es verdad, nosotros tenemos que luchar por estos espacios, porque ayer fue Valentina, mañana puede ser cualquiera de nosotros, nuestros hijos. Entonces tiene que haber justicia. Recuerden, esto fue Rayola Comunicación. Agradecemos por todos ustedes.